Muy buen día, amables amigos. Gracias por estar en Cuestiona.news. El día de hoy me acompaña Juan Manuel Aguilar, él es investigador especializado en temas de seguridad y le agradezco mucho que se encuentre con nosotros. Juan Manuel, Un gusto, Julio, un gusto estar con ustedes para poder discutir estos temas. oye, súper interesante todo lo que está pasando alrededor de este acontecimiento como fue el asesinato del alcalde uruapense Carlos Manso y todas las reacciones sociales y todo lo que hemos visto alrededor. Primero me gustaría robarte un comentario general. ¿Cómo has visto todo el escenario y todo lo que ha acontecido a raíz de este episodio? Muy bien. Bueno, pues creo que lamentablemente el escenario del asesinato de Carlos Manso es un elemento desalentador, de que no hay alternativas en el posicionamiento político para crear políticas que vayan más allá de los modelos gubernamentales que han tratado de erosionar y contener la violencia en el caso del estado de Michoacán. Y creo que también es un tanto desalentador de conocer que cuando surge un candidato que no está afiliado o que no está insertado en una fuerza política de relevancia, pensando en Morena, pensando en el PRI, pensando en el PAN, que no tiene la parte concreta de una alineación en el ámbito de los discursos hegemónicos gubernamentales, ya sea en el nivel estatal o en el nivel federal, que no se le pueda brindar la protección mínima necesaria y que, bueno, que sea asesinado posteriormente en una plaza pública, podríamos decirlo así, bueno, ya un poco noche, pero a la parte de a clara luz del día, creo que nos manda un mensaje de impunidad que nadie puede reservarse e ir más allá de buscar políticas innovadoras, de enfrentar el ámbito concreto en el marco de la violencia que está imperando en el ámbito concreto de este municipio de Uruapan y bueno, toda la región es una tierra caliente y diversos puntos de Michoacán. Creo que también esto nos ha dado la parte concreta de un modelo esperado, en el cual lamentablemente no hay sorpresas. Todos los operativos, todas las planificaciones de los políticos y los planes integrales para tratar de contener la violencia, fortalecer el Estado de Derecho y en teoría fortalecer el capital social en el ámbito del municipio, son inevitablemente de carácter reactivo. Y en ese sentido podemos entender que, bueno, el tema de Carlos Manso permea, se populariza en el ámbito de los medios de comunicación por la parte del papel preponderante que él utilizó, la parte de esta postura antagónica, desafiante a los políticos tradicionales. Y luego, posteriormente, empezó a tener un posicionamiento muy fuerte en los medios de comunicación. Creo que es sumamente lamentable y abona a la herida esas fotos poco antes de la parte de su asesinato, en el cual se puede observar cómo estaba con su hijo, cómo estaba en la plaza pública, compartiendo espacios con la ciudadanía, y que bueno, de alguna forma haciendo un gran impacto mediático en el ámbito de la población del Estado, en el ámbito nacional, y que bueno, dejan a la parte concreta de muy mal parado al gobernador y a la parte también de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a esta crisis de inseguridad que está aconteciendo en el ámbito del Estado. Ok, ¿quién pierde más en el ámbito político? Digo, porque en materia de seguridad es entendible que, o bueno, yo así lo creo, que creemos que perdemos todos los ciudadanos por completo, pero en el ámbito político, digamos, ¿quién sale más perjudicado después de todas las reacciones que hemos estado viendo? Bueno, creo que en el ámbito del nivel local, podríamos hablar de que el principal persona de que se le puede adjudicar el ámbito de la ausencia de una política de combate a la delincuencia organizada es la figura del secretario de Seguridad Pública en el ámbito concreto del estado de Michoacán. De hecho, precisamente es el que vimos que ha tenido la parte de la renuncia. José Antonio Cruz, precisamente ha sido sustituido. Era un hombre cercano a la parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que yo pondría en segunda instancia como un principal perdedor. Y en última instancia, inevitablemente, este tipo de eventos alcanza a la parte concreta de el gobernador a la presidenta de la República. En ese sentido, hemos visto que la parte concreta del secretario de Seguridad Pública ha sido sustituido por un nuevo hombre muy cercano a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Omar García Harfuch. Y bueno, estamos viendo de que el gobernador va a perder un poco de la centralidad, un poco de la capacidad de control de la política de seguridad pública en el ámbito estatal y esta va a pasar al nivel federal. Ahora, esto no creo que tenga resultados ventajosos
porque hemos visto planes de esta naturaleza. Quizás el más desafortunado sería la parte de la figura de la creación de este delegado especial para mantener la paz en Michoacán, que fue este personaje cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo, pero bueno, vimos que prácticamente tuvo un desempeño nulo, fue un personaje sumamente gris, no logró el ámbito concreto de la pacificación, empezó con mucho bombo y platillo este plan de la recuperación de los espacios sociales en Michoacán, y luego lentamente el gobierno federal en ese momento no sabía cómo deshacerse de este personaje político tan incómodo, de alguna forma que daba resultados pues prácticamente nulos, que se le tenían un perfil de mucha ineptitud, y luego posteriormente lo fueron erosionando, lo fueron alejando de la parte de este perfil. El hombre se fue a la parte de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, pensaban que ahí al menos podía tener una gestión medianamente aceptable, pero bueno, también de objeto de muchas controversias. Esa es otra materia vinculada al tema del deporte, pero creo que podemos decir que ni tanto en el gobierno de Calderón, ni tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha presentado un plan inteligente, tangible en el ámbito de la recuperación del tejido social, pero también de entender la complejidad que se vive en el ámbito concreto del estado de Michoacán con factores sociohistóricos, como puede ser el ámbito concreto del surgimiento de las autodefensas, como puede ser las particularidades que tienen variables sociohistóricas que se pueden dar en la Tierra Caliente, que es una de las regiones más violentas en el ámbito del Estado, y luego posteriormente los posicionamientos y los planos geoestratégicos y geopolíticos que presenta el Estado de Michoacán, pensando que esta violencia inevitablemente está asociado a los puertos que tienen la parte de la costa del Pacífico, las Cárdenas, los tramos carreteros, que son los que principalmente conectan a la parte de estas infraestructuras del Pacífico con la parte del estado de Jalisco, donde precisamente está la fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, y que se vuelve núcleo de un elemento de dominación territorial sumamente trascendente para las organizaciones criminales, y creo que muchas veces los planes son reactivos, nos habla del despliegue de más de 10,000 elementos militares en el ámbito del Estado, como si solo por generación espontánea llegara a los militares y la pacificación se alcanzara automáticamente. Estas políticas de recuperación del espacio social, de fortalecimiento del Estado de Derecho, de fortalecimiento del nivel de gobierno local, tardan años. Yo pensaría que tenemos que entender que Michoacán lleva más de 25 años en descomposición social. Un reportaje sumamente interesante de esta cadena que se llama Vice News, que habla que se estaba viviendo la tercera guerra michoacana en el ámbito concreto del Estado, y que han enfrentado enemigos como el cártel del Milenio, los caballeros templarios, la parte posiblemente de la familia michoacana, los Zetas, ahora también con la parte del cártel Jalisco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta presencia histórica en el ámbito concreto de esa zona tan determinante para la geopolítica y la geografía del narcotráfico? Porque tiene elementos trascendentales para la movilización de opiáceos desde el Pacífico hacia la parte de los estados del norte, y creo que muchas veces, aunque el gobierno sabe esta problemática sumamente importante de carácter transnacional, pocas veces las trata y las expresa en la parte de planes para la recuperación del tejido social en este tipo de territorios. Ya hemos visto, digamos, con todo el recuento que hiciste muy puntual, pues ya hemos visto lo que no funciona. El plan Michoacán parece como un elemento que se adhiere más, y digo, además fue súper reactivo a partir del asesinato del alcalde Manso, o si ves en este plan Michoacán que presentó la presidenta algún elemento diferenciador con las otras cosas que se han hecho. Yo no veo elementos diferenciadores. O sea, precisamente yo vería más ambigüedades en la parte de cómo se va a fortalecer el Estado de Derecho, cómo se va a fortalecer el capital social. O sea, podríamos Sí. decir que algunas políticas innovadoras que presentó en su momento Enrique Peña Nieto fue esta alternativa de desmovilización y regularización de los autodefensas, que bueno, vemos que claramente no funcionó por la parte de los movimientos dirigidos por la parte de José Mireles, y que posteriormente no rindieron los frutos o lo que se esperaba en el ámbito concreto de consolidar y fortalecer las instituciones de policía de carácter estatal y municipal. Por ejemplo, yo diría, si un plan quiere la pacificación de Michoacán, tendría que haber un fortalecimiento concreto en aras de erradicar la corrupción, la extorsión
de variables, por ejemplo, de puntos territoriales sumamente importantes, como es el puerto Lázaro Cárdenas, de combatir el ámbito concreto de ciertas prácticas socializadas que promueven el ámbito de una socialización del crimen como elemento en el cual la población se le puede ser altamente ventajoso combinar y, bueno, insertarse en actividades criminales, tendrá que estar también muy, muy comprometido con la gran cantidad de productores, organizaciones agrícolas que existen en el estado, como líderes limoneros, aguacateros, etcétera, etcétera, y no vemos nada, nada de eso. O sea, creo que lamentablemente este plan solamente se deja llevar bajo la lógica de que si tú instalas un gran pie de fuerza de militares, el incentivo de ver una gran cantidad de hombres armados en las calles va a ser lo suficientemente fuerte para empezar a terminar las actividades delincuenciales. Hemos visto que posterior al despliegue de la Guardia Nacional empezó a haber bloqueos, empezó a haber movilización de redes criminales, empezaron a haber brotes de violencia y bueno, precisamente de esto no se habla y yo creo que no... Michoacán es tan complejo en el ámbito de la cultura histórica, del temperamento de tierra caliente, de los aspectos geográficos, geopolíticos que conectan el puerto de Lázaro Cárdenas con los estados del norte, que generalmente necesitaría una política integral, pero también una política que adhiriera todas esas variables al proceso de pacificación del Estado. Y creo que nadie es capaz de lucubrar todos esos elementos que están en el aire y que, bueno, que de alguna forma hay que unirlos para entender la gran problemática que vive el Estado desde hace ya más de 20 años. Es decir, este tema de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum tanto defiende como la atención a las causas, pues tampoco se está dando. No porque realmente creo que no alcanza a entender o identificar todas las causas y unir todos los nodos importantes en el ámbito de consolidar un verdadero plan de fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento del nivel de gobierno local y, por ejemplo, de combate y pacificación en el ámbito del territorio michoacano. Entonces, es decir, un plan hecho a los 2 días de un acontecimiento trágico como lo fue el asesinato de Carlos Manso, pues tendría, digo, tendría que haber inicialmente, digamos, una reflexión más seria de lo que sucede. Creo que sí, y bueno, suena mal, pero no tardaron tal vez ni siquiera 3 días en dar la parte de una reacción de las acciones que se van a implementar en la parte de Michoacán. Y creo que sí tendría que identificar más factores de trascendencia de por qué Michoacán sigue siendo un nodo tan conflictivo, que por ejemplo, podríamos hablar de ciertas particularidades en el ámbito concreto de otra geografía del territorio nacional, pensando en las ciudades de Matamoros, de Nuevo Laredo, que también viven procesos históricos de violencia que han trascendido y ellos llevan más tiempo, ellos llevan casi 100 años en las dinámicas de criminalidad y violencia en el ámbito nacional. Y por ejemplo, también podemos hablar de experiencias que si bien no han alcanzado la pacificación social, sí han fomentado medianamente algunas políticas de recuperación del espacio social, que bueno, no podemos decir que fueron las mejores políticas, pero que sí tuvieron esta sensibilidad. Hace, por ejemplo, aproximadamente 15, 14 años, se hablaba de que Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo, se hablaba de los grandes crímenes en contra de las mujeres. Hoy Ciudad Juárez está sumamente alejada de ser un paraíso en el cual funciona el Estado de Derecho y se respeten los derechos humanos, pues de alguna forma se ha alejado de esa dinámica sumamente violenta. Ahora también podemos entender que hay lugares en la geografía nacional que se han vuelto mucho más violentos que Ciudad Juárez y tal vez eso ha separado la atención, los focos de las dinámicas que acontecen en ese territorio tan particular, pues de alguna forma creo que esas políticas sociales que se implementaron a finales del gobierno de Calderón, sin decir que Calderón era un gran estratega y aplicación de políticas públicas, tuvieron un poco más de elementos para la recuperación de los espacios sociales. Oye, ¿y qué tanto será, de ahorita que empezaste a mencionar esos ejemplos, me acuerdo también del caso de La Laguna, que tiene a lo mejor algunos temas relevantes en cuestión de intento de pacificación, que si bien, si bien todavía hay presencia, evidentemente, del crimen organizado, pues se han alcanzado, digamos, digamos, sí, algunos tintes de pacificación y ha habido algunos resultados en materia de seguridad. En el caso concretísimo de Michoacán, ¿qué tanto ves la figura de lo local? Es decir, los ayuntamientos, los presidentes municipales. La realidad es que en Michoacán es difícil pensar que un alcalde tenga digamos, algún procedimiento para combatir a la delincuencia organizada y muchos te van a decir,
pues esa no es mi chamba, ¿no? Yo me dedico a hacer otra cosa. Era el caso contrario con Carlos Manso. Él sí se metía ahí directamente hacia operativos, de hecho los hacía en la noche, hacía operativos básicamente policíacos, donde agarraban, incluso llegaron a agarrar a quien era el cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación en la capital aguacatera de Uruapan. Es decir, ¿qué tanto? La pregunta concreta contigo es, ¿qué tanto el poder local tiene que figurar en una estrategia que quiera dar resultados? Bueno, es muy bueno e interesante que retomes el tema de la laguna, porque precisamente la pacificación de la laguna frente a los embates de los Zetas, que fueron a la organización que más atormentó y disparó los focos de violencia, homicidios y los delitos de alto impacto en la región, Sí, estuvo muy relacionado al parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del ámbito local, la parte de las policías municipales, la parte de la policía estatal. Precisamente, esto también es algo muy interesante que tal vez es un componente que sí es muy presente en el norte de México y que en otras zonas de la geografía nacional no está tan bien estructurado. El involucramiento, por ejemplo, de las cámaras empresariales, del sector privado, que del ámbito que cuando volteamos a ver estados como Chihuahua, como parte de Nuevo León, como la parte de Chihuahua, tienen una clase empresarial sumamente robusta, con mucho poder monetario para poder aportar en el ámbito concreto de soluciones complementadas con el gobierno y que crean esquemas de colaboración públicos privados muy efectivos, que bueno, muchas veces se piensa que el gobierno tiene que ser el gran solucionador de los problemas, pero en esos modelos sí podemos destacar algunos elementos importantes de cómo aporta el empresariado y luego posteriormente, por supuesto, también el ámbito de la sociedad civil. En el caso de Michoacán, yo creo que estamos frente a una institución en el cual el nivel de consolidación del gobierno municipal es sumamente endeble. Y bueno, también nos llegamos a encontrar a estos casos sumamente carnavalescos. La alcaldesa de Aguililla, que quería gobernar, si no me equivoco, era desde Morelia o no me acuerdo desde qué municipio, decía que estaba gobernando Aguililla cuando no estaba nunca en el municipio. Pues es una cuestión de una broma de muy mal gusto, porque prácticamente nadie va a seguir sus instrucciones, nadie va ujú. al medio concreto de seguir Pero la implementación de fíjate que políticas. eso es algo que se hace mucho en Michoacán. Los alcaldes son amenazados y se vienen a Morelia a gobernar. Pasa mucho. Bueno, creo que eso nos refleja precisamente el gran nivel de debilidad que tiene el nivel de gobierno en el ámbito municipal. Y bueno, en ese sentido, yo pensaría que de esta manera sí tiene que haber un involucramiento del fortalecimiento de las capacidades de las instancias del carácter local, principalmente policías municipales. No tengo el ámbito del dato concreto de cuántas policías municipales existen en Michoacán. No es muy probable que no exista el mismo nivel de policías que de municipios, que muchos municipios carezcan de una fuerza de esta naturaleza, el fortalecimiento de la fiscalía estatal. Y bueno, si bien creo que lo de Carlos Manso también era un poquito aventurado, porque en la parte de las facultades de las facultades de seguridad pública de los municipios no está el combatir organizaciones criminales, es una facultad del nivel de gobierno del fuero Sí. federal. Creo que él lo hizo como un elemento subversivo, realmente como un personaje que se posicionaba como un héroe frente a la opinión pública, porque ningún otro alcalde, supongo que del ámbito de Michoacán, había tenido la convicción política de hacer un evento de esta naturaleza, y eso precisamente con la parte de la gran mediatización que se le dio, pues prendió muchísimos focos y por eso se volvió un personaje tan mediático que en el momento de su asesinato causó tanto revuelo e impacto en la sociedad de Michoacán. Me llama mucho la atención esto que nos comentas de la participación de la iniciativa privada a través de el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras, etcétera. En el caso de Uruapan, digo, es un clúster aguacatero, es la principal producción nacional de esta fruta, se da ahí y cada año estamos reporteando, por ejemplo, los envíos de aguacate que se llevan al Super Bowl y básicamente pues el mercado principal de atenciones Estados Unidos, aunque también se está dirigiendo ahora, gracias a este punto de salida de Lázaro Cárdenas, que bien recuerdas, pues también se surte al mercado asiático. También el movimiento del sombrero fue apoyado por aguacateros. Recordemos que el aguacatero, digamos, aunque tenga dinero, pues también tiene muchos trabajadores y esos trabajadores, vaya,
todo lo que es el mundo del aguacate viene de personas ricas y personas pobres. Todas se conglomeraron en lo que es el movimiento del sombrero. Muchos aguacateros, gracias a ello, pues gana en un momento en donde Morena se llevó todo, que fue la elección de 2024, cuando eligen a Claudia Sheinbaum, en la alcaldía de Uruapan, Carlos Manso y el movimiento del sombrero, vía vía el modelo de candidato independiente, gana con 66% de los votos. Toda esta explicación me lleva a preguntarte qué tanto el rol de los aguacateros podría incidir en la política de pacificación específicamente de Europa y evidentemente del Estado. Bueno, creo que es la parte de un sector productivo sumamente importante en el ámbito del Estado, representativo de la actividad económica, que también tiene un significado social, la parte de estas grandes importaciones y exportaciones que nutren a gran cantidad de países del mundo. Entonces, yo creo que si bien se podría capitalizar esa participación, creo que se tienen que encontrar esquemas de colaboración aceptables entre las diferentes partes. ¿Cómo se puede utilizar el ámbito concreto de toda esa sinergia, de toda esa efervescencia de los actores involucrados? Pues yo pensaría que en el ámbito concreto tendría que haber fortalecimiento en el ámbito de capacitación policial, compra de equipos, formación de la población. Hay otros modelos que pueden estar vinculados a la parte de estrategias de seguridad ciudadana, como pueden ser la parte del policía de barrio, pueden ser también las policías comunitarias, pero también ahí tenemos que ver que tiene que haber un nivel de compromiso, de integración de las partes. Yo pienso que la sociedad de Michoacán debe estar sumamente exhausta de este nivel de violencia, de este nivel de desgaste social político que se está viviendo a través de la presencia de las organizaciones criminales. Y si bien creo que está la parte de la efervescencia, el gran reto es darle una solución, una integración a que todos esos esfuerzos puedan ser condensados de manera exitosa. Y bueno, como decíamos, creo que la ventaja que tienen esa parte de estos estados que hemos mencionado, Coahuila, la parte de Chihuahua, la parte de Nuevo León, es que tienen clases empresariales pues, sumamente antiguas, que han consolidado cámaras empresariales y que siempre se han involucrado en el ámbito de la relación del sector privado con la parte del sector público político para lograr integrar esos esfuerzos que también son importantes, son auditados, o sea, se da dinero, pero se busca que rindan informes, resultados, etcétera, etcétera. Y creo que también tenemos que entender que creo que también hay que fortalecer las capacidades de la sociedad en todas sus dimensiones, hablando del empresariado, hablando de las organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido el caso también de defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el ámbito concreto de Michoacán, periodistas. Y bueno, que creo que precisamente eso también lleva a la parte de la integración de un fenómeno sumamente complejo que se llama las zonas de silencio. Y las zonas de silencio es cuando la gente permeada por la parte del miedo, Uh -huh. deja a intentar alternativas de pacificación social que históricamente se puede ver que son exitosas en otros puntos del territorio del país. Y bueno, tal vez puede ser una condición que en muchos lugares de Michoacán se esté presentando este escenario, donde las personas crean que las instancias para poder hacer las cosas de una forma diferente están agotadas. Y creo que sí es muy desalentador lo que pasó con Carlos Manso para poder cambiar esas dinámicas. Oye, y por último, me gustaría platicarte en todo este contexto el rol de Estados Unidos, porque también no podemos negar que evidentemente hay intereses de Estados Unidos aquí, el hecho de que su población consuma tanto aguacate y consuma otras sustancias ilícitas, pues también afecta, digamos, la relación. Y en este caso, las declaraciones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, han sido muy desafortunadas. Básicamente dice, no me gusta lo que está pasando en México, sí podremos intervenir con los cárteles. Justo cuando Marco Rubio, el secretario de Estado, había dicho que no, que tendría que hacer un modelo colaborativo. ¿Tú crees, la pregunta concreta sería, ¿tú crees que se puede, todo lo que está sucediendo ahorita en cuestión de seguridad o más bien de inseguridad en el país, podría ocasionar el pretexto perfecto para posibles intervenciones militares? No estoy seguro que una intervención militar sea lo más exitoso
en el ámbito concreto de la colaboración México-Estados Unidos. Yo creo que eso se ve más como un elemento capitalizable que utiliza Donald Trump de forma muy baja y oportunista para posicionar sus discursos en el ámbito de la opinión pública de los Estados Unidos. Siempre que Trump dice algo sobre los mexicanos y el desastre que es México, eso creo que llama la atención de ver a un hombre fuerte frente a un gobierno que está siendo cada vez más presa de la violencia del crimen organizado. También, inevitablemente, cada vez que Donald Trump dice algo, la prensa mexicana, el gobierno mexicano tiene que dar una contradeclaración para calmar los ánimos en el ámbito concreto de lo que se está diciendo, pero creo que sí es pues, sumamente complejo estas declaraciones que dio el día de ayer, citando de que sabe dónde viven los narcotraficantes, sabe cómo es el ámbito concreto de su casa, por la parte de enfrente, la parte de atrás, de que está diciendo precisamente de que en ese sentido ellos podrían reducir en el ámbito concreto todas las grandes problemáticas de violencia que están viviendo en México. Y creo que lo dice en un momento sumamente oportunista, porque también venimos de las dinámicas gubernamentales que se dieron en estas protestas sociales del 15 de noviembre, que inevitablemente sí fueron muy seguidas de cerca en el ámbito de países Estados Unidos, de Europa, por la parte de la cercanía de ciertos elementos simbólicos que tenían con la parte de las protestas que se dieron en Nepal. Entonces, en esta parte creo que lo utilizó para capitalizar en el ámbito de su discurso social nacional, para hablarle a su electorado, pero no creo que se abre realmente en el ámbito concreto de una intervención directa. En el ámbito, si eso pasara, si por ejemplo, incluso fuera una intervención utilizando nuevas tecnologías como el envío de drones a ejecutar a un comando armado, pues sería algo que causaría muchísimo revuelo, sea, algo con el que en vez de ser algo que llamara la atención o que, por ejemplo, hiciera sentir bien a la sociedad mexicana en el ámbito concreto del combate a la delincuencia legal y que le está dando soluciones, que es un actor extranjero. Yo siento que el sentir nacional sería, el gran sentir nacional sería la parte de que estamos siendo vulnerados, estamos siendo intercedidos por la parte de Estados Unidos. Entonces, no creo que sea una posibilidad que él esté manejando en el ámbito concreto sobre la mesa, pero creo que como siempre lo está utilizando como un elemento promotor de su discurso político y hablándole a su electorado para su posicionamiento nacional. Es un gran marketinero, Donald Trump. Sí, es un súper marketinero, aunque bueno, cada vez vemos que le va funcionando cada vez menos. Si empezamos a ver la parte de sus encuestas de popularidad, pues todos los diarios nos están marcando una crisis en la cual ya no estamos viendo repuntes en el ámbito de la percepción de las simpatías que tiene la población estadounidense en torno a él. Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho, Juan Manuel Aguilar, que hayas podido platicar con nosotros acerca de este tema que Michoacán está puesto en la agenda nacional, lamentablemente por esta noticia, sobre todo por el acontecimiento último. Me llama mucho la atención que haya tenido tanta, digamos, relevancia en los medios nacionales, sobre todo cuando, pues, solamente en el periodo, en esta administración de Alfredo Ramírez Bedoya, ya había pasado 6 asesinatos de alcaldes. ¿Qué tenía, y con esto nos despedimos, qué condiciones tenía Carlos Manso para poder lograr, digamos, tanta relevancia? Bueno, creo que Carlos Manso tuvo la oportunidad de sí tener un gran posicionamiento en los medios internacionales, porque precisamente alrededor de este evento se habló de él en New York Times, se habló en la parte concreta de El País, de Guardian, estas cadenas como France 24, como DW alemana, etcétera, etcétera, hablaron de la gran mediatización del personaje. Y creo que sí también tiene que ver un fenómeno de cómo se distribuyó los discursos, la construcción de la figura pública y mediática de este personaje que se dio a través de canales de YouTube, que se dio también, por ejemplo, por influencers, analistas especializados, que se ven en plataformas como TikTok, que de la misma forma como se estaban reproduciendo los mensajes que él estaba dando en el ámbito concreto para combatir a la delincuencia, también se reprodujo de esa forma y con mucho mayor intensidad y fuerza la noticia sobre su asesinato. Entonces yo vi notas en France 24, yo vi notas en la parte de W, vi notas en la parte de noticieros de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces creo que él alcanzó ese punto importante a tal grado de que no podía ser ignorado en el ámbito concreto por la opinión pública nacional y tampoco era ignorado por la figura pública de un hombre que se enfrenta a la delincuencia organizada pues, cuando tiene todo en contra y que de alguna forma sí permeó de forma muy fuerte en el ámbito de la opinión pública nacional. Pues muchas gracias por tu claridad, y a todos nuestros amigos que están
siguiendo esta transmisión, les pedimos por favor que sigan nuestras redes y que nos acompañen en posteriores transmisiones. Muchas gracias, Juan Manuel. Un gusto, Julio. Estamos en comunicación. Y a ti que estás escuchando esto, quédate y cuestiona.